Hola, soy Karina Mariani y este es un podcast de Voz Media. Hoy presentamos No existe el privilegio blanco. Cada año, en el mes de febrero, se enumeran las contribuciones de los afroamericanos a la historia de los Estados Unidos y es el mes que la izquierda usa para acusar a los estadounidenses blancos, aduciendo que la esclavitud es el pecado original de Estados Unidos, razón por la cual condenan al país y a sus fundadores. La celebración omite el hecho de que la esclavitud fue una afrenta que vivieron los humanos de todos los colores por siglos y que el comercio triangular de esclavos no fue la única industria que comerciaba con personas. Omite que además de dicho comercio participaban activamente las élites negras de África, del mismo modo que participaban quienes usaban esclavos para el trabajo en las plantaciones de América. La historia de la esclavitud es prolongada y es infame. Sus víctimas fueron gentes de todos los continentes y tonos de piel, y sus victimarios también estaban en todos los continentes y lucían muchos tonos, además de ser de muchas culturas. Actualmente no quedan ni víctimas ni victimarios del comercio triangular de esclavos. Pero este dato de la realidad no le sirve a la izquierda identitaria que necesita perpetuar la narrativa de la opresión para seguir existiendo. Siglos de civilización y evolución lograron dos cosas fundamentales: que todos los humanos fuéramos iguales ante la ley y que nos reconociéramos como individuos, cada uno distinto de los demás. Estos dos factores nos hacen a todos iguales en lo diverso, justamente porque sabemos que no hay dos personas iguales y que por tanto no somos manada. Curiosamente, una forma de volver a tratarnos como manada es volver al ridículo concepto de raza y a agrupar a las personas por colores. ¿Por qué se vuelve a hablar de una cosa tan falsaria como la raza? Porque sirve para sostener una de las ideas más nefastas del momento: el concepto de que existe un privilegio blanco. Se trata de una acusación que representa un renacer del racismo como criterio moral, social, histórico. Se trata de una simplificación abyecta e infantil. ¿Qué cosa es un privilegio? Un privilegio es la exención de una obligación o puede ser también una ventaja exclusiva que se otorga a una persona o a un grupo por concesión de un poder superior. Los privilegios existieron profusamente en la antigüedad. Estaban consagrados por ley. Los reyes los concedían, por ejemplo. Pero fueron abolidos durante las revoluciones liberales y los hombres pasaron a ser iguales ante la ley. Bajo ningún concepto se los puede tratar como a una tribu o como a una manada en la actualidad. En las democracias liberales y en los países libres no existen privilegios por cuestiones de raza, de sexo, de religión u orientación sexual. Las leyes prohíben expresamente la discriminación, o sea que los privilegios no existen. Por eso, cuando hablan de privilegios, no se refieren a privilegios, sino a un relato maniqueo basado en estadísticas manipuladas y sostenidas no desde el derecho, sino desde el campo de los estudios de género o los estudios raciales, disciplinas ideologizadas para el aprovechamiento de los ingenieros sociales y de los políticos que se benefician con ellas. Pero esto no es lo que nos dice la narrativa progresista. Sostienen los políticamente correctos que los privilegiados son todos aquellos que ellos mismos, los progresistas, no consideran víctimas. Por ejemplo, dicen que los varones, más si son blancos y más si son heterosexuales, son los grandes privilegiados. Pero, ¿acaso alguien con esas características dispone de alguna ventaja por decisión de una autoridad superior, por ejemplo de un Estado? Ciertamente no. Es más, habitualmente ocurre lo contrario. En los años 60, la expresión privilegio blanco se utilizaba para aludir a las leyes de Jim Crow. Pero
La Ley de Derechos Civiles de 1964 acabó con esas aberraciones jurídicas. Quienes sostienen que existe el privilegio blanco separan la discriminación legal, que como vimos no existe, de una realidad social que consideran desfavorable y que pregonan recae sobre una colectivización absurda a la que llaman la comunidad negra. ¿Cómo describen al privilegio blanco? El argumento principal es que inmediatamente después de que la discriminación basada en la raza fuera ilegal en los Estados Unidos por la Ley de Derechos Civiles, continuó un privilegio estructural asociado con la propiedad de la vivienda, con el empleo y con la vida cívica. Desde finales del siglo XX en adelante se entendería que el privilegio de los blancos no se perpetúa mediante esfuerzos conscientes, explícitos, sino mediante el subconsciente. Y de ahí surge el uso político y la decisión de usar discriminaciones legales de antaño para victimizar a la comunidad negra en comparación con otras comunidades. Según quienes sostienen que existe el privilegio blanco, los blancos siguen progresando simplemente gracias a la buena suerte de haber nacido blancos. Según esta perspectiva retorcida, las historias personales no importan. Las circunstancias y la responsabilidad individual no tienen importancia. De nuevo, es una forma infantil de ver el mundo. El éxito se trata de múltiples factores y circunstancias y no del color de la piel. Existe un hecho innegable: quienes ocupan posiciones de poder quieren conservarlas, por supuesto, y procuran negar que otros las ocupen. Y quienes quieren llegar a posiciones de poder deberán luchar por ellas. Ahora bien, ¿qué factores determinan el éxito de una persona? ¿La capacidad de perseverar a pesar de los obstáculos? ¿La determinación de triunfar o simplemente victimizarse? Según los líderes del progresismo, el único motivo que podría explicar la desventaja estadística de la comunidad negra es el legado que haya podido dejar la esclavitud y la discriminación de décadas pasadas. De hecho, es el mismo argumento que usa el feminismo y sobre el que se sostiene otra aberración: la discriminación positiva para favorecer a los grupos antes desfavorecidos por ley, con la promesa de un rápido progreso. Pero lo que se fomenta con la discriminación positiva es la dependencia del poder y de los gerentes de la victimización y de la colectivización de las personas. Resulta urgente un análisis profundo de qué es lo que hacen los individuos para progresar. ¿Cuánto luchan por destacarse en los estudios? ¿Cuánto ahorran? ¿Cuántos llevan una vida familiar ordenada y que apoya a sus miembros? Muchos inmigrantes llegados a Estados Unidos de otras culturas, con los más variados colores de piel, comenzaron en situaciones muy difíciles y desventajosas y lograron progresar en la sociedad estadounidense. Los irlandeses fueron menospreciados. Los judíos ocupaban los últimos escalafones de la sociedad cuando llegaron en masa a los Estados Unidos. Lo mismo cabe decir de los chinos y de los inmigrantes de otros países asiáticos, que incluso durante la Segunda Guerra fueron confinados en guetos. Hay muchos ejemplos de procesos de integración desde lo más duro que triunfaron en poquísimas generaciones. Entonces es importante encontrar otras variables de análisis en lugar de achacarle la culpa a privilegios inexistentes. La otra argumentación falsa es la de la estadística, de la que nacen políticas como la de la famosa discriminación positiva, eufemismo bajo el cual se vulneran los principios constitucionales como la igualdad ante la ley. Toda discriminación, aun la que ridículamente se llama positiva o, para ser más elegantes, acción afirmativa, implica una discriminación negativa para los que no pertenecen al grupo de interés. Todo privilegio otorgado por el Estado quebranta la igualdad ante la ley y socava la concordia y la paz dentro de las democracias liberales. Por ejemplo, todo proteccionismo
es un privilegio que genera miseria y discrimina. Ahora bien, si la remoción de las barreras legales no afectó a esa supuesta discriminación estructural a la que el progresismo alude, si aún sin el sostén legal el privilegio blanco continúa, entramos en el terreno de lo que la ley no alcanza. Entonces, quienes argumentan que el privilegio blanco existe, no hablan de hechos, sino de una realidad sociopsicológica. Y ese es justamente el argumento que se enseña en las universidades, en los medios de comunicación progresistas y en toda la narrativa colectivista. En el siglo XX era una idea con una notable circulación en los llamados estudios sobre descolonización. Hoy, esto ha avanzado. Esta idea se ha impuesto como dogma masivamente. Es una idea, como ya dijimos, infantil y simplona, demagógica, que sirve para que repitan como loros cantantes y actores en la alfombra roja, que sirve para políticos en campaña y periodistas para conseguir el aplauso del progresismo hegemónico. Y puesto que apela a nuestro subconsciente, nada podemos hacer. Si lo negamos, ellos reafirman el dogma. La izquierda ha logrado así culpar al racismo inexistente de todos los males de la sociedad. Y de ahí esa obligación de sentirse culpable, de hincarse de rodillas pidiendo disculpas por crímenes que las personas no cometieron frente a personas que nunca fueron víctimas. La justicia, lo justo, es ver a las personas como individuos y no juzgarlos por su pertenencia a un colectivo. Decir que una persona es buena o mala por ser parte de un grupo es racismo, es demonizar al grupo. El racismo contra los blancos es ahora la norma. Decir que existe un privilegio blanco es racista. Existen cada vez más miles y miles de ejemplos donde la discriminación contra los blancos no solo se permite, sino que se fomenta. Muchos dirán, bueno, ya era hora de que los blancos soportaran la persecución como reparación por toda la colonización. Pero esa es una venganza ridícula. No se pueden trasladar culpas de generación en generación. Esa teoría que traslada las culpas como si fueran hereditarias es la tesis de la demoníaca teoría crítica de la raza, de la que un día ya hablaremos, la que dice que ser blanco es malo. Las universidades que enseñaron esa tontería interseccional ven ahora los resultados de un racismo violento que está creciendo. La teoría crítica de la raza y la interseccionalidad conducen inevitablemente a una sociedad fracturada, donde todos los miembros se identifican con un colectivo basándose en delirios como el tono de piel. El problema con este tribalismo es que la gente empieza a identificarse con su tribu. La solución a esta deriva es demoler por completo las ideas perniciosas de la teoría crítica y del privilegio blanco. La discriminación positiva solo reproduce la discriminación simple y llana y destruye las relaciones sociales. Solo los estándares objetivos podrán eliminar esta basura.